pues tenemos la suerte de contar de nuevo con el doctor Manuel Bermúdez Vázquez, que nació en Lucena en el 1978, es doctor en filosofía y profesor titular de filosofía de la Universidad de Córdoba. Fue premio extraordinario de licenciatura en el año 2000, premio extraordinario de doctorado en el año 2005 y premio Leocadio Martín Mimorace en el año 2007 al mejor investigador menor de 35 años. Comenzó en las líderes del debate en la primera Liga Nacional de Debate Universitario en el año 2000. Desde entonces lleva vinculado a esta actividad. Fundó el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba en el año 2012, donde se dedica a fomentar la expresión oral y el pensamiento crítico tanto en los estudiantes universitarios como entre estudiantes de secundaria. Recientemente ha obtenido en 2023 el Premio Intercultural Luis Rodríguez por el trabajo "Es posible una filosofía intercultural". Algunos de sus recientes trabajos son el papel de la filosofía y las humanidades frente a la nueva barbarie, escepticismo y racionalidad, revisión crítica de los modos escépticos frente al auge del populismo y la polarización, la conquista populista de la esfera mediática, el caso de las elecciones presidenciales de 2017 en Francia. Hemos tenido la suerte, en el espacio cultural de la Plaza de la Concha, poder contar con él en otras dos conferencias, por lo cual es ya más que una conferencia ante un amigo. La conferencia primera que dio fue la medición de Cassandra, análisis de los principales desafíos que afrontan las democracias en el siglo XXI, y un café tertulia con pasión y empatía, diferencias, orígenes y filosofías. La conferencia de hoy lleva el título Pensar la paz con el Papa León XIV. Para nosotros es un placer poder contar con él porque siempre que viene a ayudarnos y a dar una conferencia, pues siempre la verdad es que está el patio de butacas lleno. Eso significa que aparte de que es un buen orador, tiene muy buenos amigos. Así que si somos tan amables, le vamos a dar un aplauso para animarlo. Bueno, pues buenas tardes. Ya saben ustedes que yo siempre comienzo por los agradecimientos. Y lo primero que quiero agradecer pues, al Espacio Cultural de la Plaza de la Concha que me dé la oportunidad de venir aquí, a Carmina, a César por la formidable presentación y sobre todo a todos ustedes en esta ya más bien calurosa que primavera tarde pues, han decidido venir aquí a hablar de un tema que para mí me ha ocupado mucho tiempo a lo largo de mi año de reflexión como, iba a decir como profesor de filosofía, pero no, yo diría más bien como ciudadano. Si les soy honesto, cuando venía por acá en la bicicleta, venía un poco desconcertado porque mi mujer me ha fallado. Tenía que venir ella y estar en casa a las 6:30 y al final me avisó a las 6 y poco que tenía un claustro importante y que no podía sentarse, de modo que a prisa y corriendo he tenido que preparar a los niños, me he roto el botón de la camisa y lo he llevado a casa de mi suegra. Entonces, claro, eso lo que me ha hecho ha sido cambiar la perspectiva de lo que voy a contarles aquí ahora. Y dirán, ¿por qué? Pues porque ya estaba titubeante antes y ahora estoy convencido de que tal vez la idea que quiero compartir con todos ustedes es, no la idea diferente, pero sí el orden de las cosas que quiero plantear. Entonces, partiendo de la primera premisa, que eso implica, es que eso me va a descolocar respecto de lo que tenía previsto, pero por otra parte, traeremos a colación unas cuestiones que a mí me gustaría discutir en este foro, por muchos motivos, pero uno de los cuales porque considero que un foro como este, un foro ciudadano de reflexión, de intercambio de ideas, tiene que ser cada vez más puestos en valor, porque con la que nos está cayendo resulta más que oportuno, incluso prudente, el ir pertrechándonos de herramientas de corte argumentativo, incluso filosófico, para reflexionar sobre lo que nos acontece. Miren, dicen que la filosofía apuntaba que cuando hay un gran cambio, hay fundamentalmente tres maneras de actuar. La primera es la manera reactiva, que consiste en que el cambio acontece, tú no sabes ni por dónde ha venido, y te recoloca una vez ha tenido lugar el cambio para que no te caigas. La segunda manera es la manera proactiva, que uno ve venir el cambio y se coloca de manera que el cambio no le perjudique demasiado. Y la tercera es la manera gestionada, que se supone que es la más deseable. Indica de esta manera que uno ve venir el cambio, se adelanta a él y lo que provoca es que el cambio se lleve a cabo en los términos que más benefician. Bueno, pues nosotros estamos, desde mi punto de vista, en una tesitura histórica que no podemos permitirnos actuar de una forma reactiva, que si no queda más remedio, tal vez sea la proactiva, la deseable, pero a lo que debemos optar es una manera gestionada. ¿En relación a qué temática? En relación a la guerra y a la paz.
que es una cuestión que yo saco a colación en muchísimas de mis clases y con alta frecuencia. Entonces, dicho eso, voy a comenzar por el principio. Bueno, por el principio. Cuando estuvimos discutiendo Carmen y yo sobre cuál iba a ser la oportunidad de la charla de hoy, pues yo ya estaría aquí iba a hablar sobre el concepto de la cuestión de la guerra. Pero ahí ha acontecido la muerte del Papa Francisco, la elección del nuevo Papa, León XIV, y las formidables palabras primeras, que son las que he puesto en el documento que tienen ahí, con las que ha iniciado, con las que da el discurso de apertura. Hay una diferencia nada sutil entre las primeras palabras que dedicó el Papa Francisco, hace ya 12 años, y las que ha dedicado el Papa León. El Papa Francisco comenzó con una broma de buen gusto, tratando de aproximarse, identificarse con las masas que lo escuchaban. Sin embargo, el Papa León XIV dijo lo siguiente, dice: la paz esté con ustedes, queridos hermanos y hermanas. La paz esté con ustedes. Y esa es la primera frase del pontificado nuevo de León XIV. Y para mí esta frase tan preñada de ideas, tan cargada de cuestiones, que me sirve como excusa perfecta para la charla de hoy. ¿Cómo continúa el Papa León? Este es el primer saludo del Cristo resucitado, el buen pastor, que dio su vida por el rebaño de Dios. Yo también quisiera que este saludo de paz entrara en sus corazones, alcanzara a su familia, a todas las personas, donde quiera que se encuentren, a todos los pueblos, a toda la tierra. Eso, entre otras cosas, desde mi interpretación, que puede estar equivocado, un mensaje que persigue un discurso universal, y es una cuestión que no podemos olvidar. El adjetivo católico viene de un formidable adjetivo griego, catholique, que significa, entre otras cosas, justamente eso, universal. Y ahora insiste, remarcha la idea: la paz esté con ustedes. Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Proviene de Dios, Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Estas son, desde mi punto de vista, las palabras de mayor significación del inicio del pontificado de León XIV. Y es una excusa perfecta para que hablemos de un concepto que se había olvidado desde el punto de vista de la religión cristiana. Y creo que se había olvidado hasta hace unos pocos años, que es la cuestión de reflexionar sobre la paz. Y eso es lo que tenemos que traer aquí a colación. Y ahora yo voy a empezar a contar unas cosas que no son demasiado suaves. Pero claro, faltaría a mi propia honestidad intelectual si tratara de edulcorar algunas cuestiones que no son edulcoradas, desde mi punto de vista. Partiendo de esa premisa, ahora les voy a contar el germen de lo que yo quiero discutir. Y luego volvemos, si ustedes quieren, a la cuestión del Papa. En el año 2012 fue la primera vez que yo estaba elaborando un pequeño trabajo sobre el concepto de guerra justa, que es un concepto que filosóficamente es muy complejo, y di con unos textos que me dejaron estupefactos. Era un intercambio epistolar entre Albert Einstein y Sigmund Freud. Y hará un mes y medio, pues no sé por qué, en una de las clases del Centro Intergeneracional, donde tengo la oportunidad y la suerte de dar clase, pues lo comentamos. Y este aquí, que a los pocos días, pues el que ya es mi amigo Antonio Lozano, que está por aquí sentado, me regaló un libro que es una maravilla. Un libro que no sé ni cómo describirlo. Está un poco deteriorado porque es viejo. Es del año 35. Entonces hay que pasar las hojas con cuidado. ¿Y por qué es particularmente valioso? Primero porque recoge ese intercambio epistolar en papel, y yo no lo tenía en papel. Entonces, siempre el poder tocar, el regusto del tacto, del olor, el pasar la página, para mí es particularmente atractivo. Y segundo, por la enorme cantidad de otros documentos valiosísimos que he logrado leer aquí y que si no hubiese sido por Antonio jamás en la vida lo habría visto. Evidentemente no vamos a poder comentarlo, no creo que ni el 5% de lo que me gustaría, porque el libro está repleto de consideraciones. Y ahora empezamos el meollo. Fíjense, en septiembre, en junio o julio del año 32, Albert Einstein manda una carta medio desesperada pidiendo respuestas y se la manda a Sigmund Freud, aprovechando que él está en Alemania, está en Potsdam, que 13 años después será la escena de una de las cumbres que deciden el final de la guerra. Y la preocupación de Albert Einstein, que era un acérrimo pacifista,
de un tipo de pacifismo del que confío que hablaremos dentro de unos minutos, la preocupación de Albert Einstein por qué ocurren las guerras. La tragedia de la Primera Guerra Mundial aún la tienen vívidamente marcada en sus corazones todos los europeos, y Albert Einstein no era menos, era un tipo particularmente sensible. Y entonces él lanza una serie de preguntas que son demoledoras. He puesto aquí algunas, por ahorrar papel no he puesto todas, pero en el librito son tremendas. Porque la primera pregunta que plantea Albert Einstein es la siguiente, y me gustaría que lo mantuvieran en la psique un rato. Dice Einstein: ¿existe un medio para liberar a los humanos de la amenaza de la guerra? Y me negarán ustedes que esa pregunta no es particularmente atingente en el tiempo que vivimos nosotros a día de hoy. ¿Existe la manera de evitar la guerra? Ojo, porque ambas respuestas son controvertidas. Si decimos que no, eso es trágico. Pero si decimos que sí, es preocupante porque hay que implementar las medidas para que eso se pueda llevar a cabo. Y yo espero que luego, yo no voy a decir que luego a lo mejor lleguemos a algunas conclusiones, algunas propuestas que lancemos, ¿de acuerdo? Claro, y partiendo de esa idea, continúa Einstein, si quiere echarle una mano. Continúa algunas cuestiones, planteándose, vamos a leer las que tengo aquí puestas. Dice: ¿cómo es posible que esta minoría, se refiere a una minoría que él considera que se beneficia de las guerras? Porque la inmensa mayoría acaba sufriendo. ¿Cómo es posible que esta minoría pueda someter a sus apetencias a la gran masa de la nación que no obtiene de una guerra sino dolor, sufrimiento y empobrecimiento? Esa es la primera gran pregunta que plantea después de por qué existen las guerras y si se pueden evitar. Y a mí me gustaría plantearla en este foro. ¿Cómo es posible que las naciones se lancen a veces en pleno furor bélico a apoyar el conflicto, cuando desde mi lectura la defensa de la guerra es un mensaje que va contra el mensaje de los evangelios, del cristianismo inicial? ¿No debería todo buen cristiano oponerse a las guerras? Y no es una pregunta retórica. La pregunta es real. ¿No debería? Continúa Albert Einstein en otra pregunta. Dice: esta minoría de los dirigentes de la hora presente tiene en sus manos ante todo la escuela, la prensa y casi siempre también, y fíjense lo que va a decir ahora, las organizaciones religiosas. O sea, Albert Einstein considera que entre los aparatos que manejan la minoría para tener sometida y sojuzgada a la población y convencerla de arrojarse al furor bélico y asesino de la guerra, menciona la escuela, la prensa y las organizaciones religiosas. Me pregunto, ¿a qué organizaciones religiosas se refería Albert Einstein? ¿Es esto verdad? Yo aquí no tengo respuesta. No tengo respuesta. Continúo, dice Einstein: ¿cómo es posible que la masa se deje inflamar hasta la locura y el sacrificio? Y concluye con una frase rotunda, demoledora y para mí triste: el hombre lleva en sí una necesidad de odio y de destrucción. El hombre lleva en sí una necesidad de odio y de destrucción. ¿Será esto verdad? Ahora bien, curiosamente, cuando uno lee la carta que es una delicia, no es muy larga, son 4 o 5 páginas, repleta de cosas, se ve uno el humanismo que había detrás de Albert Einstein. La carta es ligeramente oscura, un poco pesimista, por esa rotunda conclusión a la que él llega, ¿no? La que te dice que el hombre lleva en sí una necesidad de odio y de destrucción. Ahora bien, la réplica de Sigmund Freud es sorprendente. Hay una cuestión que voy a poner sobre la mesa y que creo que no alterará demasiado el análisis, y es que ambos personajes de los que estamos tratando aquí son judíos. Con mayor o con menor vínculo a la creencia, como decía el otro día, invitamos a una profesora judía la semana pasada a una conferencia apoteósica en la facultad, y en la comida que tuvimos posteriormente me dijo algo así: dice, la mitad de los judíos que conozco son ateos. Y yo todavía no he digerido esa frase, no sé qué quiere decir. Luego lo discutimos. Lois Dewey se llamaba la profesora. La respuesta de Sigmund Freud no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Lo primero que quiero poner sobre la mesa es que Freud tampoco se recuperó del drama de la Primera Guerra Mundial. Él lo vive como un ciudadano austríaco. Daos cuenta que los datos son tristísimos.
Se habla que en la batalla del Somme, en 6 meses murieron 900.000 hombres. Que en 6 semanas de combate en un frente similar, pocos meses después, murieron 650.000 soldados para lograr 8 kilómetros de avance en el frente. Uno comienza a hacer ese tipo de evaluaciones y se percata de la carnicería humana que hay detrás. Que luego, si me da tiempo, y creo que me dará, hablaremos de ese contexto, Pero el asunto es que Sigmund Freud responde con una carta que es demoledora. Porque si nos ha dejado un poco en el aire la propuesta de Einstein, con esa cuita, con esa preocupación sobre si el hombre es o no es bueno por naturaleza o malvado por naturaleza, la respuesta de Freud es muy preocupante. ¿Por qué es preocupante? Comienza con una serie de generalidades y luego va directo al siguiente meollo. Leo este fragmento. Dice Freud, los conflictos de intereses que surgen entre los humanos quedan, pues, en principio, resueltos por la violencia. O sea, los conflictos se resuelven por la violencia. Así ocurre también en el reino animal, del que el hombre nunca podrá excluirse. O sea, lo primero que te dice Sigmund Freud es que tal vez la guerra es la herramienta que conoce el reino animal para resolver los conflictos. Hablaba ayer el profesor Marina en un programa del canal 24 horas que uno de los errores que se están cometiendo a nivel político en el año 2025, en nuestro más rabioso presente, es que la política no está sabiendo convertir el conflicto en problema. Y el matiz era maravilloso, porque el conflicto evidentemente te lleva al enfrentamiento, pero lleva al enfrentamiento donde tú o ganas o pierdes. De modo que el resultado de un conflicto siempre es alguien que, como diría Primo Levi, alguien que se sumerge y que se hunde, que es el derrotado, y alguien que sobrenada por encima del ahogado y sobrevive. ¿Me estoy explicando? Y no sabe a día de hoy el ámbito político transformar esos conflictos en problemas, porque el problema es diferente. Uno con el problema puede ponerse de acuerdo con el otro con objeto de tratar de buscar la solución al mismo. Y puede que se insila la misma idea, con 100 años de diferencia, prácticamente. Continúa otra respuesta que da Sigmund Freud en su carta. Dice, se forman en el seno de los miembros de un grupo de hombres reunidos enlaces de carácter sentimental. Y a mí esto me parece verdad. ¿Acaso no genera uno vínculos de amistad, vínculos positivos con al vecino, gente del barrio, evidentemente familiares, amigos, con alumnos que se convierten en amigos? Y os miro a muchos de vosotros porque ya hace años que nos conocemos. Bueno, pues, esto es una cuestión que me gustaría que no olvidáis, porque lo primero que va a decir, o de las cosas finales que va a decir Freud, es que justamente en estos vínculos sentimentales va a estar la respuesta, tal vez, a evitar el conflicto. Continúo. Dice Freud, por muy paradójico que parezca, tenemos que reconocer que la guerra podría muy bien no ser un medio inoportuno para la fundamentación de la paz eterna. Repito la idea, fíjense lo que estoy diciendo. Tenemos que reconocer que la guerra podría muy bien no ser un medio inoportuno. ¿Qué significa no ser un medio inoportuno? Esa doble negación, que es oportuna. O sea, que la guerra podría ser oportuna, ¿para qué? Para fundamentar la paz eterna, puesto que ella podría demostrarse capaz de construir vastas unidades en el seno de las cuales una potencia central haría completamente imposible toda nueva guerra. ¿Qué está diciendo aquí Freud? Claro, con lo de las maletas, lo que está poniendo sobre la mesa Freud es que tal vez la guerra permita al ganador de la misma imponer, aunque sea sangre y fuego, una paz. Y a mí me viene a la memoria tal vez la Pax Romana. La Pax Romana, cuando se instaura el Imperio Romano y las legiones romanas han ido machacando la oposición de toda la cuenca del Mediterráneo y, repito la idea, sometiendo a sangre y fuego a los pueblos que han sido, no sé cómo llamarlo, invadidos, imperialmente invadidos, pues se impone la Pax Romana. Pero esto es realmente pesimista, ¿no les parece? Me parece tremendo. Y tenemos que aplicarlo luego a lo que ha ocurrido después, que es una Segunda Guerra Mundial demoledora, un conflicto peligroso que fue la Guerra Fría, el triunfo finalmente tras la caída del bloque soviético
del capitalismo norteamericano, el que se convirtiera en el único hegemón, el único potencia hegemónica del mundo, y ahora sometida de nuevo a discusión su hegemonía por otro tipo de actores, ¿no? En este caso podría ser China. Pero habría que tenerlo en cuenta, porque lo que te viene a decir Freud, en mi lectura, que puedo estar equivocado, es que uno de los hijos de la guerra tal vez sea la paz. Y a mí me parecería que eso sería un hijo bastardo. Continúo. Dos factores garantizan la cohesión de una comunidad: la coacción mediante la violencia y las relaciones del sentimiento. Repito la idea. Dos factores garantizan la cohesión de una comunidad: la coacción mediante la violencia y las relaciones del sentimiento. O sea, cuando uno se hace amigo de alguien, pues eso cohesiona. Pero también cuando te tienen una amenaza sobre la cabeza, pues te agachas así y no te queda más remedio que obedecer. Demoledora la propuesta freudiana. Y aquí viene el meollo. Lo leo y luego lo interpretamos, a ver qué les parece. Hay los impulsos que quieren conservar y unir, y por otra parte hay los impulsos que quieren destruir y matar. Bueno, vamos a ver. Esta es la gran explicación que va a dar Freud en su carta de respuesta a Albert Einstein a propósito de por qué existe la guerra. Todos sabemos que justo antes del año 14, alrededor del año 1912, Freud presenta un texto que es muy poco conocido, porque luego el mismo lo refuta, que es el texto de los instintos, una propuesta de cómo hasta qué punto la psique humana funciona a través de los impulsos en los que nos arrasan los distintos instintos, impulsos que nos mandan de un camino u otro. La guerra le hace modificar, y la propuesta que él plantea justo después del 18 es la famosa propuesta que se estudia en cualquier instituto a día de hoy, que es el que existe un instinto de muerte, o instinto thanatos, le llaman algunos, y un instinto del amor, el instinto de Eros. Pero claro, esto tiene que tener su explicación de corte filosófico. Lo primero y lo más importante, y que yo tardé años en comprenderlo, a ver si no lo puedo explicar rápido para que no tengan que ustedes que andar ese camino tan largo, es que no podemos considerar que uno de los instintos es el bueno y otro de los instintos es el malo. Porque desde la perspectiva freudiana están los dos interrelacionados y los dos forman parte de la naturaleza humana. Y no podemos negar ni el uno sin el otro. Dicho de otro modo, y eso lo pone el propio Einstein aquí. Él dice, claro, uno para sobrevivir, que eso es instinto de Eros, instinto de amor, tiene que comer. Pero en ocasiones para comer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cazar. Eso es instinto de destrucción. De modo que hasta ahí vemos hasta qué punto están absolutamente imbricados un instinto con otro, y que somos el resultado del diferente equilibrio que ambas propuestas van a tener en nuestra forma de entender la realidad. ¿Hasta aquí me estoy explicando? Sí. Claro. ¿Qué es lo que se va a derivar de la propuesta freudiana? Pues que él ve que tal vez en ese estupor que provoca el conflicto bélico, ese antagonismo radical que lleva a querer exterminar al enemigo, una presencia nefasta de ese principio de muerte que no ha sido suficientemente atemperado por el principio de amor. Esa es la primera lectura. Otra cosa, que era una cosa que me ha resultado deliciosa y que yo desconocía. ¿Saben ustedes cómo se refiere a sus propuestas de los instintos Freud, a sus propias propuestas? Él habla de una mitología. En la mitología que propongo, dice Freud, y a mí eso me ha encantado. ¿Por qué? Porque imagino que conocerán que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hubo una batalla gigante, sobre todo en los círculos del ámbito psicológico, a propósito de la cientificidad del psicoanálisis, que es la herramienta que va a ayudar a crear el Sigmund Freud. Y luego se ha llegado a la conclusión de que el psicoanálisis no tiene carácter científico, que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, porque desde mi punto de vista hay multitud de disciplinas perfectamente válidas y necesarias que no deberían tener carácter científico. Si me apuran, les digo un par de ellas, pero temo que dejen de hablarme o me retiren la amistad, y no quiero. Una de ellas será, por ejemplo, la historia, que desde mi punto de vista ni requiere carácter científico, ni lo tiene. Las filologías, o la propia filosofía, que es la madre de todas. Pero como toda madre, ya saben ustedes, está por encima de bien y del mal. Pero claro, quiero poner entonces de manifiesto una cuestión. Si el propio Sigmund Freud ya en el año 32 habla de sus propuestas de las teorías de los instintos como una mitología, le está arrancando las tesis científicas que luego van a sostener sus discípulos durante décadas. ¿Hasta aquí me estoy explicando más o menos? Voy bien de tiempo porque voy por el Ecuador.
Muy bien, muy bien. Continúo. Y ahora, bueno, otro apunte de Freud. Dice, haríamos un trabajo inútil si pretendiésemos suprimir las inclinaciones destructoras en los humanos. O sea, no podemos arrancarnos el espíritu de Thanatos, el espíritu de destrucción. ¿Por qué? Porque sería como arrancarnos la mitad del cuerpo. Hay una novela que no vale un duro, que no me gustó mucho, que la leí hace muchos años, que se llamaba, de un autor italiano que tampoco recuerdo el nombre, que se llamaba Il Visconte di Mezzato. Italo Calvino. A mí no me gustó nada, puede que os gustara. A mí me encantó. Una bala de cañón revienta y lo hacen dos. Claro, la primera dificultad que tuve es con el término dimezzato. Dimezzato yo no sé cómo traducirlo, qué demonios significa. Y ahora va este conde, el vizconde, que es malvado, porque la parte que conocemos es la parte malvada. Bueno, pues esa metáfora de Italo Calvino es formidable para explicar. De hecho, no se supera, voy a contar el final, no se supera la personalidad destructiva y negativa del vizconde que está dividiendo hasta que lo cosen con la otra mitad, que es la parte buena. Bueno, pues es una idea similar, podemos utilizar la literatura para comparar. Bien, otra cosa, a ver qué les parece. Todo cuanto engendre enlaces de sentimiento entre humanos debe reaccionar contra la guerra. A mí esto me gusta. Si construimos puentes, si tendemos puentes de amistad, de sentimiento con otras personas, con otros países, con otras sensibilidades, disminuiremos el conflicto y por lo tanto habrá menos amenazas de guerra. Otra, esta es la que marco casi en negrita en el texto que les he mandado. ¿Por qué nos alzamos con tanta energía contra la guerra? Pero Freud es muy duro, dice, ¿por qué usted y yo? ¿Por qué usted y yo? Se sabe que son dos de las mentes más preclaras de la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué nos alzamos contra la guerra? ¿Por qué no la tomamos a conciencia como una de las innumerables vicisitudes de la vida? Como la enfermedad o la muerte, que uno tiene que asumirlas, porque son parte de nuestra naturaleza. Y él mismo se responde. Sin embargo, la guerra parece muy conforme con la naturaleza, biológicamente muy fundamentada y prácticamente casi inevitable. ¿Qué me están ustedes diciendo? Que sí. Arrojamos la espada, bajamos los brazos y que nos venga la guerra. Y ahora, puede terminar la mención de la carta de Freud. Y termina a ver qué les parece, si esto les parece positivo. Del último párrafo. Dice, si ponemos nuestras esperanzas en la acción de estos dos elementos, los dos elementos son la concepción cultural y el temor justificado de las repercusiones de una conflagración futura. Esto es lo que se llama ahora la doctrina de como yo tengo armas nucleares, no me puedes bombardear porque te reviento con eso. ¿Cómo se llama? La doctrina de disuasión. La disuasión. Lo que pasa es que no emplea esa palabra. Repito. Si ponemos nuestra esperanza en la acción de estos dos elementos, la concepción cultural y el temor justificado de las repercusiones de una conflagración futura, que es lo que llamamos nosotros disuasión, si ponemos la esperanza en estas dos cuestiones, para poner un término a la guerra en un porvenir no muy lejano, todos cuantos trabajamos por el perfeccionamiento de la cultura, luchamos al mismo tiempo contra la guerra. O sea, todos los que, fíjense lo que estoy yo intentando hacer. Les he llevado al redil que yo mismo me conviene. A ver si son ustedes ovejas obedientes. Mi lectura, ¿cuál es? Con Freud, si nosotros comenzamos a trabajar las necesarias cuitas culturales, las discusiones que tiene que haber sobre el concepto de pacifismo, sobre el concepto de guerra, si reforzamos esos lazos culturales necesarios, estaremos ya presentando los primeros obstáculos para que la guerra campe a sus anchas. ¿Les parece o no les parece? Y ahora réplica de Albert Einstein. La carta de réplica de Albert Einstein segunda es un poco anodina y casi tontorrona. Eso lo digo aquí en confianza. Jamás en la vida yo diría que Albert Einstein es tontorrón, pero la carta es regulera y ahora. Si fuera posible, dice Einstein, si fuera posible formar una comunidad espiritual de rango,
Entonces esta tendría que intentar también la movilización incluso de las organizaciones religiosas para la lucha contra la guerra. Si fuera posible, formar una comunidad espiritual de rango. Entonces, esta tendría que intentar también la movilización incluso de las organizaciones religiosas para la lucha con la guerra. Pues esta es mi primera lectura. ¿Quién nos dice que esta reunión de hoy no es sino el primer paso de una férrea comunidad cultural que está completamente decidida a luchar por el mensaje, entre otros cristianos, del pacifismo necesario? Nunca se sabe, porque cuando no conoce a uno, un individuo, uno no puede estar cerrado en banda. Y en cuántas ocasiones uno no conoce a una persona que le cambia la vida para siempre. ¿Quién nos dice que es el compañero de esta guerra? La discusión que vayamos a plantear, el intercambio de ideas. Y ahora te digo otro arsenal de cosas. ¿Cómo voy de tiempo? Vamos bien. He traído otro arsenal de cosas. Pero antes de pararme en ese arsenal, voy a discutir una temática que salió a colación de esta temática en mis clases hará un par de meses. Y es que yo he publicado un par de cosas, un par de artículos, a propósito del concepto de guerra justa. ¿Por qué? Pues porque filosóficamente yo considero que el concepto de guerra justa es una contradicción interna. Y voy a justificarlo en un minuto. En el antagonismo radical que implica el enfrentamiento armado, que es la guerra, todos los medios quedan subsumidos dentro de la meta final. ¿Y la meta final cuál es? Alcanzar la victoria. Si uno acaba subsumiendo todo tipo de rémoras morales, que es lo que ocurre en la práctica en todas las guerras, en pro de conseguir la victoria, automáticamente el concepto de justicia no se puede sostener. De modo que, por más que haya la Convención de Ginebra, por más que haya multitud de investigadores que tratan de dotar, desde la época de Cicerón, de justicia al concepto de la guerra, en la práctica, aunque a uno le digan los ejércitos tienen que ser siempre formados por profesionales, eso no ocurre. ¿En cuántas ocasiones vemos milicias que obligan a armar a ciudadanos de a pie a hacerse matar en la carnicería de la guerra? O cuando te digan, los cuerpos de ejército tienen que ser de similares características. Eso es falso. ¿Acaso un país no pondrá la mayor cantidad de recursos, de soldados y de medios para derrotar al rival? Hay que respetar a la población civil. Díganme ustedes una guerra que la haya respetado. ¿Alguna batalla sí? ¿Cuál es? La batalla en el mar. Las batallas en el mar se enfrentan a un navío de guerra, y entonces el futuro de esos marineros sabemos cuál es. Pero no ha habido guerra que haya intentado mantener la seguridad de los civiles, colocar tropas de similares características, identidad de número similar, utilizando solo armamento convencional. Eso no existe. Eso es el Risk, que es un juego de mesa que yo jugaba hace 35 años. ¿Me estoy explicando? Por eso, en esos artículos que yo he escrito a propósito del concepto de guerra justa, ya Cicerón tiene un tratado maravilloso, él hablaba de varios conceptos, los romanos lo tenían todo milimétricamente calculado. Y tenía un concepto que era el ius in bello, que era el derecho en la guerra. Una vez la guerra había estallado, pues había que respetar ciertas normas, que en la práctica ¿cuáles eran? Ninguna. Porque los romanos eran un ejército destructor. Luego tienen otro concepto aún más maravilloso, que era el ius ad bellum, que es justo antes de la guerra. ¿Cómo se puede declarar rectamente o de acuerdo al derecho una guerra? Que es curiosísimo, porque los romanos son los menos hipócritas de todos los imperios. ¿Cómo se podía declarar una guerra justa en el mundo griego, en el mundo romano? Pues siguiendo un ritual. ¿Cuál era el ritual? Pues en Roma, en la capital, había o 12 o 20 sacerdotes que se llaman feciales. Feciales era la palabra. Sacerdotes feciales. Que estaban vinculados al templo de Jano. Y su única obligación era asegurarse de que primero la República y luego el Imperio cumplieran un ritual, que consistía en
uno tenía una afrenta que resolver, por ejemplo, con los galos, y lo que hacía Roma es que le mandaba a un emisario una carta donde se planteaba una palabra romana maravillosa, ultimatum. ¿Y el ultimátum en qué consistía? Pues los romanos presentan el ultimátum. A mí me gustó mucho el que le plantan a Vercingétorix, el líder de los galos. No sé si han leído ustedes Asterix, que al pobre lo ponen como un personaje, pero Vercingétorix lo matan de hambre después de años de tormento en Roma. Pero bueno, eso es otro tema, ¿de acuerdo? Los romanos mandan un ultimátum donde expresan sus deseos. Dicen que ustedes tienen que integrarse en el imperio, tienen que pagar tantos impuestos, tienen que entregar a tantos soldados, etcétera, etcétera. ¿Se pliegan o no se pliegan? ¿Qué alternativa tenía el pueblo invadido? Tenía dos alternativas iniciales. Primero, responder o no responder. ¿Que no se responde? Pasado un tiempo prudencial, los sacerdotes oficiales consideraban que la respuesta, si no venía, era respuesta negativa, estaba por lo tanto Roma legitimada a declarar la guerra. Y ahora, si respondían, la respuesta podía ser a su vez dos posibles respuestas. O sí, me pliego al ultimátum de Roma, o no. ¿Me están ustedes siguiendo? O no. Claro, que si decían que no, ya estaban legitimados para el respeto al ius ad bellum, que era el recto cumplimiento de la norma antes de declarar la guerra. Bueno, al menos los romanos no eran hipócritas, porque son una forma imperialista de imponer a sangre y fuego los designios que uno tiene. Ahora me pregunto yo, hagan ustedes memoria, ¿qué imperio no ha hecho eso? Todos. Y ahora, ya he pasado de moda. ¿Quieren ver la segunda idea? Yo quería compartir con ustedes dos frases latinas que representan dos de las varias posturas respecto de la guerra y de la paz que me gustaría discutir. La primera es la que más me gusta. Esta frase a mí me la enseñó mi profesora de latín, que se llama Pilar Muro, ya en la universidad, en una asignatura que se llama Humanismo Romano. Y la frase dice así, dice, dulce bellum in expertis, que significa dulce es la guerra para los inexpertos. Es una frase de Erasmo de Rotterdam en un libro maravilloso que se llama Los Adagios, un libro de pequeños apotegmas muy vinculado a la cultura humanística. El libro es una maravilla. Bueno, pues yo fue la última asignatura, antes de que acabara la primera carrera, que hice Humanidades. En Humanismo Romano, pues esta profesora, Pilar Muro, nos mostró esta frase y yo me quedé enamorado de la frase de primer momento, por el mensaje que transmite. O sea, decía Erasmo de Rotterdam, la guerra solo es dulce para que la ignoran. El que sabe cómo es realmente la guerra la odia, la detesta. ¿No les parece una frase conmovedora? Frente a esta frase que representaría el pacifismo radical, y que es donde yo tal vez me siento, esta otra frase mucho más cínica, también en latín, que dice, si vis pacem para bellum, que te viene a decir, si quieres la paz, prepara la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y lo más curioso es que a día de hoy la Unión Europea al completo ha abrazado esta propuesta. Y nosotros, de una forma, que cuando digo nosotros, ¿qué somos? Pues la comunidad civil, los ciudadanos, hemos abrazado acríticamente este postulado. Además, sin grandes discusiones. ¿Qué es lo que propongo yo? Pues por lo menos una reflexión previa, una discusión y si no queda más remedio, pues una toma de decisión. Pero primero habrá que pensarlo, ¿o no? Claro, me dirán algunos de los aquí presentes, menudo ingenuo, este se piensa Don Quijote. Ojalá para algunas cosas. Aunque yo siempre me he sentido más Sancho Panza. Sí, los que me conocen ya lo podrán verificar. Pero lo que no puede ser es que nosotros nos sumemos sin reflexión al enésimo camino incierto que tal vez conduzca a una conflagración que será imposible de soportar. Ya lo dijo el propio Albert Einstein, cuando con su investigación contribuye a la creación de la bomba atómica, que no olviden ustedes que se arrojaron dos contra población civil indefensa, una en Hiroshima y otra en Nagasaki.
dice Albert Einstein, no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sí sé cómo será la cuarta, con palo y piedra. Gracias. Bien, He dejado la mitad, sí, explícale. es un tema muy interesante y somos muchos. Entonces yo rogaría que las intervenciones fueran concisas y breves. ¿Por qué? Porque yo supongo que habrá un número de personas suficientemente importantes para poder debatir sus ideas o poner en conferencia. Así que cuando quieran podemos empezar. Yo haré de moderador, en fin, la verdad es que desde aquí, pues, pero si son tan amables levantan ustedes la mano y si me voy acordando les voy dando el voto. ¿De acuerdo? Así que cuando quieran. ¿Alguien rompe el hielo? Si les cuesta romper el hielo, yo digo cosas. Sí, yo solamente me quedo un poco si te explicas cuando va a estar explicando lo de abrir la posibilidad de guerra sí o guerra no. ¿Qué pasó cuando la guerra, el plebiscito que se hizo para guerra no a la guerra? Eso en el año 2003 no hubo plebiscito, ¿no? Ahí lo que hubo plebiscito cuando lo va a votar. Vale, que fue entonces, no me acuerdo, creía que se había... Yo el recuerdo que tengo, yo tenía 25 años, fue en el año 2003, fue cuando España se suma a esa pregunta exactamente ideológica. Cuando uno está contra la guerra, está contra todas las guerras. No puede estar contra unas sí, contra otras no. Desde mi punto de vista. Pero claro, me dirán ustedes que hay guerras buenas. Vamos por el ejemplo paradigmático. El ejemplo paradigmático es la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados sirvieron como yunque primero y como martillo después para acabar con la, no sé ni cómo valorarla, con la barbarie nazi, el genocidio de los judíos, el exterminio, la guerra, ¿no? La guerra. Pero yo quiero aquí hacer varios comentarios. Hay un librito que yo recomiendo en ciertas ocasiones. El libro es una maravilla. El autor se llama Nicholson Baker, luego se lo puedo mostrar. El libro se llama Human Smoke, humo humano, está en español, humo humano. El libro es extraordinario en muchos sentidos. De hecho, si el autor fuera alemán, probablemente estaría en la cárcel, pero como es norteamericano no. ¿Por qué? Porque el libro, para empezar, ni una sola de las páginas del libro la ha escrito el autor. Y dirán, ¿qué quiere decir esto? Pues que lo que hace Nicholson Baker es hacer un collage. Hace un collage como cuando yo era niño, pero es lo que hace es que recoge memorándum militares, artículos de periódicos, fragmentos de cartas, discursos políticos, documentos oficiales de todo tipo, discursos radiofónicos, desde el año 1892 hasta el año 1941. Y ya se puede hacer usted una idea de qué tipo de documentos son. ¿De qué está tratando Nicholson Baker? Está tratando del germen que se va a sembrar a finales del 19 y que va a provocar la tremenda Segunda Guerra Mundial. No solo la primera, sino la segunda. ¿Y qué le ocurre? El libro es fundamentalmente iconoclasta. ¿Por qué? Pues porque si uno tiene una visión maniquea del conflicto, los buenos y los malos, pues claro, te deja sin referentes. ¿Por qué? Para empezar, uno descubre que Eleanor Roosevelt, que además era una gran defensora de los derechos, Eleanor Roosevelt era una furibunda antisemita, que de su puño y letra firma cartas a las universidades principales norteamericanas exigiendo que se rebaje el porcentaje de judíos que se permiten en las universidades. O documentos de Churchill, cuando ya está como primer ministro, donde él ordena a la RAF que el bombardeo sea contra la población civil alemana, para exterminar a la mayor cantidad posible de civiles. Porque parte de una premisa que luego se mostró equivocada. ¿Qué premisa parte Churchill? Que como era un gobierno totalitario el de Adolf Hitler, pues cuando la población civil sufriera el grueso del envite de los bombardeos británicos, dejarían de apoyar al líder y por lo tanto se caería como un castillo de naipes. Fíjense hasta qué punto está equivocado, hasta qué punto no supo Churchill cómo tenía sujeta por el cuello Hitler a la sociedad alemana, que entre febrero de 1945 y abril
en 2 meses y medio, 1,5 millones de soldados alemanes se hicieron matar cuando la guerra estaba ya absolutamente perdida. Señoras y señores, 1,5 millones de soldados fanáticos, eran todos fanáticos. ¿No habrían resultado sus vidas importantísimas? ¿Valían menos que las de otros individuos? O cuando uno ve los documentos, las cartas de Gandhi, que le escribe a Hitler, querido amigo Adolf, y tienen puntos de contacto porque resulta que Gandhi, que es uno de los referentes del pacifismo mundial, era un racista. Yo no lo conocía, esa fase de suya. Él tenía un enorme racismo, por ejemplo, contra los negros. Tuvo muchos años en Sudáfrica y había desarrollado un racismo muy propio de las culturas del sistema de casta hindú. Pero eso no lo conocemos, ¿a que no? Claro, por eso es un libro incómodo, porque los libros iconoclastas te dejan sin referente. Y culmino con la idea de él y luego vuelvo a cerrar. En la primera página del libro este un humano, a mí me da un poco la risa, pero no deberíamos reír, no, yo debería reír. Es Alfred Nobel, que se hizo muy rico porque había inventado la dinamita, pues presa del sentimiento de culpabilidad que tenía, pues porque con su invento iban a morir muchas personas, pues tomó 2 decisiones. Primero, instauró los premios Nobel y segundo, comenzó a fomentar sociedades pacifistas por todo Occidente. Entonces, en el año 1891 o 92, si no recuerdo mal, está reunido en una de estas sociedades pacifistas, rodeado de mujeres, discutiendo con ellas, y dice lo siguiente, Alfred Nobel, recuerden la fecha, 1892. Señoras, no se preocupen ustedes, que cuando los ejércitos del mundo descubran el poder destructivo de mi invento y se percaten de que pueden morir 10.000 hombres en 1 minuto, en ese momento habrán acabado las guerras. Yo siempre pienso que menos mal que Alfred Nobel murió, porque si llega a haber la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, la guerra de Vietnam, el bombardeo con napalm, si llega a percatarse, a comprobar empíricamente que el ser humano emplea todos los inventos que crea, los emplea, aunque sean para exterminar, habría querido meterse en la tumba de nuevo. Me refiero a Alfred Nobel. ¿Me estoy explicando? O sea, la ingenuidad de Alfred Nobel no nos puede pillar ahora. Nosotros no podemos caer en el error de pensar que hay decenas de miles de cabezas nucleares dispersas por el mundo, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, pero también en China, también en Israel, también en Afganistán en Pakistán y la India, que por cierto tuvieron un conato de conflicto de nuevo en Cachemira. También tiene el Reino Unido, Francia, y seguro que me dejo alguna por ahí. Y que no la vamos a utilizar. Yo tengo un niño de 4 años. Y cuando le regalo un martillo, de plástico evidentemente, ¿qué hace con el martillo? Golpea todo cuanto ve. Si le regalo un lápiz y un papel, ¿qué es lo que hace? Pues dibuja y pinta. Me dirán ustedes, bueno, ese análisis es ramplón y superficial. Pero si los hacemos extensivos al género humano, nos percataremos de que uno usa las cosas que tiene en mano. Y tal vez lleguemos, claro, ¿qué dijo ayer Felipe González? En el hormiguero. Perdone, la pregunta ha sido así. La pregunta por 2003. Felipe González dijo que o nosotros comenzamos a invertir hasta el 5% como va a exigir la OTAN dentro de poco, o llegará Putin hasta Cali, hasta Algeciras. A mí me da miedo esas cosas. Me da miedo las 2 cosas. Me da miedo la posibilidad de que nos invada una potencia extranjera y me da miedo invertir para armarnos hasta los dientes para evitar una supuesta invasión extranjera. Me da miedo todo. Entonces, eso, ¿qué falsa dicotomía nos están planteando? Por desgracia es una realidad. Pues no lo sabemos. Yo quisiera saber. Pues entonces estamos en los ucranianos. O los polacos que tocarán después, o los de O Finlandia, los finlandeses, la que tienen arriba. finlandeses y suecos. Y ahora, ¿qué ocurrió en el año 2003? En el año 2003, desde mi perspectiva, es que había un clamor para que España no entrara en la guerra de Irak, que por cierto fue una guerra con unas falsas premisas, que fue la de que iba a ser Hitler, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que podían ser peligrosas. Bueno, luego nos percatamos de que fue una gran mentira
y que seguramente había otro tipo de intereses que se escapan a mi conocimiento porque yo no soy un gran tipo de geoestrategia. Tal vez el control del petróleo me suena a mí que va a poner el tiro y voy a dar un dato. Cuando en 2011 se produjo comenzó la primavera árabe, aquí me voy a meter encabezado en Sahara, espero que sean indulgentes conmigo. Enseguida. La primavera árabe se presentó en Occidente como un tremendo avance. Pero claro, sí se presentó así la lectura que yo había en el telediario, en los periódicos. Porque era, digamos, se pensaba que se iban a proponer salidas democráticas a dictaduras que estaban en casi todo el Magreb. Pero claro, cuando yo vi la primera decisión que se tomó en Túnez, el gobierno nuevo que hubo, una vez el autócrata, que no sé ni cómo se llamaba, que llevaba... Gaddafi. No, Gaddafi en Libia. Gaddafi en Libia. Que en el caso de Libia que iba a hablar, pero bueno. La primera decisión que tomó el gobierno de corte islamista fue levantar la prohibición de llevar el velo en los edificios públicos. Repito, hasta entonces estaba prohibido llevar el velo en los edificios públicos. ¿Esa qué decisión era? Una decisión de tipo laico. O sea, que la dictadura que había en Túnez era laica. Cuando tú levantas esa prohibición, ya incorpora una cuestión de corte religioso, que fue lo que hizo, ¿de acuerdo? Y a mí entonces me hizo sospechar que, es lo que creo que ocurre después, que se estaba planteando de nuevo una falsa dicotomía envenenada a las poblaciones de los países del Magreb, que era o dictadura o radicalismo religioso. Y ahora, cuando Europa bombardea Trípoli entre el año 2011 y 2013, los dos primeros barcos que llegan al puerto de Trípoli son de dos petroleras, uno de Total, que es una petrolera francesa, y otro de BP, British Petroleum. Y eso ya indica algo, ahí hay un regusto de intereses espurios detrás por encima del mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos de ese país. Y a día de hoy Libia es un estado fallido. ¿Y por qué no estamos yendo a estas cuestiones que yo quiero eludir? Porque prefiero hablar de cuestiones generales. Pues porque puede ocurrir, como lo que apuntaban los dos autores que hemos leído, Freud y Einstein, puede ocurrir que la inmensa mayoría de la población esté en contra del conflicto, de lo que es la guerra. España creo que es un país de los grandes, es lo que apunta la autora de este librito. España, no sé si tardaría un segundo en buscarlo. España es uno de los países más pacifistas del mundo, de acuerdo a la autora, que se llama, ¿cómo se llama? Aquí está, esta mujer, Greta Schwarz. Habla de la importancia de España para el movimiento pacifista. Efectivamente, dice, es de España, fíjense esta productora alemana, es de España que debe partir la propaganda pacifista, la propaganda contra toda guerra fratricida por antonomasia y en pro de la nueva humanidad. Y lo escribe en 1935. No he respondido. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, pues. Manuel, vamos a ver, yo comparto contigo que estamos ahora mismo en Europa en una situación de Swiss Parcel para Perú y que efectivamente nos estamos abrazando a ella los ciudadanos, yo creo que en gran mayoría, sin haber hecho una reflexión, sin espíritu crítico. Pero yo estoy un poco como, me parece que estamos como en un callejón sin salida, ¿no? Porque tú mismo me planteas las dudas y me das las respuestas. Los organismos internacionales, yo he tenido fe en ellos siempre. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? Pues estamos hartos de ver como las resoluciones de la ONU, por los líderes que declaran guerras, que son genocidas, se pasan las resoluciones de la ONU por la corrupción. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Porque claro, estamos aquí un grupo de personas de que nos interesa la paz, que estamos aquí en plan constructivo y hay muchísima gente efectivamente en España, y estoy segura de que en el resto de Europa, ¿no? Pero estamos expuestos a lo que nos has estado contando en tus clases, a la mentira, a la desinformación, a las medias verdades, a las tergiversaciones por parte de los políticos. Estamos sometidos a los intereses económicos de las grandes corporaciones que financian las guerras o que se lucran con las guerras. Y la sensación que yo tengo es que los ciudadanos de a pie estamos como pillados de pies y manos, como que podemos venir aquí y estar todos muy de acuerdo que qué barbaridad, ¿no? Que es verdad que si preparas la guerra, esto no como en Estados Unidos. Si la gente tiene armas en su casa, las usa. En España no hay delincuencia, en Europa hay muy poca delincuencia porque es que no nos permiten tener armas en casa. Pero si tenemos una pistola, la usamos.
Entonces yo tengo una sensación un poco así como que ¿qué hacemos? Que es que no... Vamos a empezar por el final, ¿de acuerdo? Curiosamente, Sigmund Freud tiene una frase que a mí siempre me encanta y que la uso muy frecuentemente en clase. Dice Freud, la toma de conciencia de un problema te emancipa del mismo. ¿Que te emancipe significa que lo resuelva? No. Emanciparse, la interpretación que yo le doy al concepto es que te vuelve autónomo para que tome las decisiones oportunas llegado un momento para tratar de resolverlo. Pero es el paso inicial. Tal vez este sea el primer paso inicial. El enorme poder del aparato mediático en los países actuales es de tal calibre que no se puede medir. Y eso yo lo verifico en mis propias investigaciones. Pero voy a dar un dato peor. ¿Ustedes recuerdan el referéndum de permanencia en la OTAN en los años 80? Cómo el PSOE inicialmente, que había hecho gala de salirse de la OTAN, a la que se había integrado España justo en el gobierno de Adolfo Suárez, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, por favor, y que en 2 meses, en una maniobra excelente de discurso político, el PSOE, porque eso fue manipulación política de primer nivel, logra cambiar las votaciones de millones de españoles y salió a favor de la propuesta del PSOE, que era mantenerse dentro de la OTAN. Si eso se podía hacer, ¿en qué año fue el referéndum? ¿85, 86? Bueno, no se acuerdan, ¿no? Porque no sé, por ahí. Fíjense, si eso, se usaron, eso es una cosa que he estudiado bastante, porque hubo un magnífico jefe de campaña que trabajaba para Felipe González, que usó todo tipo de estrategias que a día de hoy se siguen usando. El cambio de los términos, el color de los carteles, la distribución de los contenidos de los carteles, la propia pregunta en el referéndum era alambicada y compleja con objeto de llevar a confusión a la gente que fuera a votar. O sea que todos los manuales de la antipolítica En el 86. en el 86, que es el mismo año de cuando se integra en la Unión Europea, España. Bueno, si nosotros vemos la eficacia de hace, ¿cuánto? 40 años, casi 40 años ya. Casi 40. Si hace 40 años eso se podía hacer, ¿qué creen que ocurre a día de hoy? Pues que, desde mi punto de vista, grandes capas de la sociedad, de toda la y edad, que no nos salvan los años ni las canas, se ven sometidas al influjo ideológico que quieren transmitir determinados poderes fácticos. Y eso está claro. Tenemos desde la injerencia rusa, que sabemos que hay granjas de bots pagadas directamente por Vladimir Putin, invirtiendo en enviar millones de tweets a todas las cuentas del mundo por un módico precio, por muy poco dinero, lanza un único tweet a millones de personas. Y ahí ha habido injerencia no solo en las recientes elecciones en Rumanía, pero es que en el asunto de Cataluña, en la guerra de Ucrania, en las elecciones de Donald Trump, vemos cómo hay un intento por parte de incluso potencias extranjeras de una injerencia efectiva en la política de los países de alrededor. Eso por ahí. Luego otra cosa a mí que me preocupa mucho, cuando me ponen entre la espada y la pared, que cada vez lo hacen más mis alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, yo siempre digo que probablemente el filósofo que más ha influido en nuestra forma de entender la realidad a día de hoy es Immanuel Kant. Kant tiene un libro que escribe, se publica en 1795, y es la última cosa que escribe, porque luego Kant ya empieza a fallar de la memoria, empezó a tener problemas de hilazón, o sea, al final creemos que lo tiene un principio de Alzheimer y muere 9 años después ya ido, ya no era un pálido reflejo de lo que decía. De modo que su herencia intelectual es el libro sobre la paz perpetua, que por cierto tiene una edición en acantilado que es una maravilla. ¿Y no les parece bonito el título? Sí. La paz perpetua. La paz perpetua. ¿Qué propone Immanuel Kant en ese libro? Pues la creación, voy a usar términos a lo mejor se van a ver anacrónicos, pero bueno, la creación de una estructura supranacional que tenga vigor y fuerza para impedir los conflictos entre los países. Eso fue primero el intento de la Sociedad de Naciones, que fue un rotundo fracaso, que ya se ven los pacifistas del año 32 al 35, cómo perseguían el fracaso de la Sociedad de Naciones, y luego la ONU. La ONU nace con un defecto, con varios defectos, pero es lo que hay en medio, el derecho de veto. El derecho de veto es demoledor. Si yo les trajera a ustedes
un documento que a mí siempre que no me pone a piel de gallina, que es las veces que se ha ejercido el derecho de veto en las votaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se les podría ustedes la piel de gallina. Porque se han vetado, mira, se han vetado decisiones contra la proliferación de armas nucleares, contra la apartheid, contra las armas químicas, todo eso se han vetado. Contra las armas bacteriológicas, contra las armas biológicas, que no sé qué diferencia había entre una y otra. Parece como si las potencias principales fueran, y por eso es un término particularmente infantil, fueran malvadas. Y ahora, no solo el derecho de veto, sino que la ONU no carece de un ejército. Tenía que haberlo puesto porque la propuesta primera que hace Einstein y que luego insiste Freud, y no la he puesto aquí, adivinen cuál es. Pues crear una estructura supranacional de más fuerza que la Sociedad de Naciones que impida el conflicto. Una ONU que hubiese tenido un brazo armado, hablemos claro, y no hubiese habido el derecho de veto, ¿qué habría ocurrido con la guerra de Ucrania? Eso es claro, porque Vladimir Putin era un autócrata, hay que andarse con ojo. No lo sabíamos. ¿Qué habría ocurrido con la guerra en Gaza, con el exterminio de los pobres gazatíes? Que a mí de verdad se me viene el alma al suelo cada vez que veo la gente. Me quedan 3 doctorandos palestinos que están haciendo la tesis conmigo. Tuve un cuarto, pero defendió la tesis brillantemente en octubre. No le dejaron salir de Jenin las autoridades israelíes, tratando de boicotear la defensa de tesis. Por una maniobra administrativa conseguimos que se hiciera la defensa online. Brillantemente, brillante. Les voy a contar una cosa que me puso a la de gallina, porque Jenin está en Cisjordania, que no es Gaza, ¿de acuerdo? Porque Gaza está arrasada. Entonces hay una cosa, uno de mis doctorados me dice, mira Manuel, resulta que hace estos 6 meses, nada, que la policía israelí ha llegado a la casa de mi primo, lo ha matado, le ha pegado un tiro en la cabeza delante de sus 4 hijos de su mujer, se ha ido y no saben por qué. Por amor de Dios. Eso es una ejecución sumaria, extrajudicial, y no saben por qué. Porque el hombre no era de Hamas, no era de, ya no existe la yihad islámica, no era de Al-Fatah, era un hombre normal y corriente. Entonces, ¿saben ustedes lo que piensan sus familiares? Que se equivocaron. Que se equivocaron. Pero eso es una cosa demoledora. ¿Habría ocurrido el exterminio de los palestinos, de los niños palestinos? Yo creo que no. Pero a día de hoy, ¿qué es? ¿Qué quedará para el futuro? Pues vamos, la filosofía de esta cosa es rotunda. Nosotros hemos permitido que la inmoralidad campe a sus anchas. Inmoralidad en el pleno sentido del término. Y eso nos va a acompañar toda la vida. ¿Me permite un larguísimo cursus? ¿Cómo me detengo? No me digan que no, porque entonces... Venga, venga. Karl Jaspers. Justamente hablamos de él. Karl Jaspers, en el 45, es un teólogo y filósofo alemán, que se queda en Alemania durante la guerra. Y por motivos que no vienen al caso, en febrero, en los últimos sectores del poderío nazi, pues lo condenan a muerte. Claro, y la burocracia nazi dice, lo vamos a ahorcar, yo qué sé, pasado mañana, o dentro de 4 días. Y justo poco antes de que lo ahorquen, los norteamericanos invaden su ciudad y le salvan la vida. La paradoja es que una potencia invasora extranjera le salva la vida a Karl Jaspers. Entonces, él comienza las clases en septiembre del año 45, imagínense, en septiembre del 45, y ese año da un semestre, el semestre de invierno, unas clases absolutamente apoteósicas, que no publica, pero sus alumnos toman nota del contenido y sacan por él un libro que es una maravilla, se llama El problema de la culpa. El problema de la culpa. Yo se lo recomiendo vivamente. Mis alumnos más viejos del lugar habrán escuchado esta recomendación que la hago todos los años. Y en el problema de la culpa ya habla de 4 tipos de culpa. ¿Saben qué les parece? Lo analizamos brevemente, ¿de acuerdo? Pues luego, si quieren, in extenso, a mí no importa, lo dependería. Primero, él habla de culpa moral, esta es sencilla. Cuando uno conculca determinado código moral de una sociedad, evidentemente incurre en culpa moral. Pegarle a alguien, insultar, mentir. Segundo, estaría la culpa penal, aún más prosaica todavía. La culpa penal es cuando alguien conculca alguno de los apartados que aparezca en un código moral, en un código legal establecido. Entonces, si uno roba, si uno mata, si uno viola, eso es culpa penal. Ojo, eso sí, culpa penal y culpa moral no van de la mano.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que lo recordarán. Si va uno por la noche por una calle y ve que están robando a una persona y no la ayuda por temor a que le roben a uno mismo, ¿incurre en culpa penal? No incurre en culpa penal, porque yo sepa, tú no estás obligado a jugarte la vida por evitar que ataquen a otra persona, pero incurre en culpa moral. Vemos que no son lo mismo. Bien. Tercer tipo de culpa, la culpa política. Aquí se andaba sin zarandaja, sin tapujos, Jasper. Dice, todos aquellos que por activa o por pasiva apoyaron al partido nazi en el año 33 para hacerse con el poder, tienen culpa política porque nos metieron en esta cuestión. Que esta casi nunca la analizo, pero deberíamos analizarla. Sobre todo habida cuenta de los extremismos que están recibiendo apoyo en toda Europa. Pero no lo digo por no politizar. Así que olvídelo. No, pero lo he dicho a media. Yo podría decir muchas más cosas. Podría decir muchas más cosas. Luego queda la cuarta, la culpa metafísica, la más demoledora. La que a mí siempre me pone a piel de gallina. Carl Jasper dice, cada vez que algún hecho malvado acontece en el planeta, todo el mundo que haya permitido que eso ocurra, incurre en culpa metafísica. Y ha llegado a un colofón tremendo. El pueblo alemán está hasta arriba, sumergido en culpa metafísica, porque permitió el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora digo yo, ¿cómo estamos nosotros? Por lo bajo. Como más desconcertados. Como cualquiera. Claro, hombre, claro, bueno, pues sí. Y va a terminar. Claro, después lo bajo todo, insisto, la idea es, si uno permite que un acto malvado ocurra en el planeta, pues incurre en culpa metafísica. Y ahora voy a dar el dato. Si en nuestra sociedad, en nuestro mundo, mueren 40.000 personas al día de hambre y sed, 12 millones al año, se nos debería caer la cara de vergüenza. Sobre todo cuando en el primer mundo uno de los primeros temas de salud es la obesidad. Y ahora yo que estoy gordo. ¿Me explico o no? Pues entonces, tal vez deberíamos tener en cuenta que algo hay que hacer. Porque, bueno, yo no sé, yo lamentablemente casi no tengo respuesta. Pero eso no importa, que como soy profesor de filosofía, ya saben ustedes lo que se dice de la filosofía, que lo importante son las preguntas, no las respuestas. ¿Alguien? Sí. Sobre todo, has dicho esto último de las respuestas, porque en realidad venimos a ver si llega la paz y todos por la paz, pero tú ahora uno de ellos falta un ejército. Claro. Entonces, ¿Pero para qué? hay algo, pero estamos en la diatriba de siempre. Este es bueno y entonces le tiene un ejército para que intervenga y este era malo para que no. O sea, hay algo dentro del ser humano, y tú cuando has hablado de que venimos de los animales y es la manera que parece que tenemos de defendernos, o sea, ahora mismo muchos de nosotros, yo por lo menos, estaría deseando que en casa entrara un ejército porque hoy parar aquello. Y entonces volvemos a lo mismo. Yo, entonces me tengo que ir a mi casa pensando que me gusta la guerra. Si yo me autodefino como pacifista. O sea, hay alguna cosa que no hay respuesta. La filosofía es que no la hay. Es que no la hay. Y con eso tenemos que vivir. Y encima con la culpa. Metafísicas, morales y todas las demás. Porque yo tengo una frase acuñada a la Bayonetti. Y cuando la digo, por Dios, qué barbaridad está diciendo. Pero claro, cuando veo 15.000 niños van a morir en un par de días de no sé qué, es que te tira. O sea que creo que venimos aquí con una gran intención para irnos igual. No, nos vamos un poquito mejor. Porque quiero decir muchas cosas. Primero, el Evangelio de San Mateo dice: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y continúa, después del episodio en el que creo que Pedro que le golpea con la espada a uno de los legionarios, dice Jesús: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y ahora, hemos hablado brevemente de las primeras palabras que dio el Papa León XIV, ¿no? El 8 de mayo. Pero es que el 18 de mayo, en la primera homilía,
que según parece, yo he visto en el telediario, es como, digamos, el pistoletazo que salía de su papado, ¿cómo comienza? Una de las frases muy bonita, esto lo he sacado de la propia página web del Vaticano. Fíjense, me ha gustado esto. Dice el Papa León: fui elegido sin ningún mérito y con temor y temblor. Vengo a ustedes como un hermano que desea hacerse siervo de la fe y de la alegría. Siervo de la fe y de la alegría. Hermanos y hermanas, es la hora del amor. La hora del amor. También esto es lo que tenemos que reivindicar. Sí, yo quería preguntar y analizar un poco la figura del mediador de los conflictos bélicos y de al menos tres posturas diferentes que veo yo en los conflictos actuales, como podría ser la tímida respuesta de Macron, la cómica, por llamarle de algo, de Trump, y la esperanzadora del Papa León. Claro, yo creo que eso supera mis capacidades. El mediador, claro, porque con mucho tino ha hundido la hoja hasta el puño, la compañera, gracias, pero es que hay que hacerlo, ¿no? Claro, imagínense ustedes una ONU que podría actuar como mediador oportuno sin un brazo armado y sin derecho de veto. ¿Qué tendría de su lugar, de su parte? Tendría lo que se llama the moral grounds, la superioridad moral. Si nosotros lográramos, por ejemplo, que la Asamblea General de Naciones Unidas, donde hay 197 países, la inmensa mayoría de los estados del mundo, votara a propósito de un conflicto, a lo mejor los causantes del conflicto se percatarían de que son percibidos negativamente. Y a lo mejor no habría que implementar ningunos cascos azules universales, sino que otro tipo de presiones. Al fin y al cabo, lo que tímidamente empezó haciendo la Unión Europea, primero con Rusia, y ahora están empezando a discutir con Israel. Están empezando a discutir, veremos a dónde se llega. Tal vez tenga que ser esa la única manera de actuar. Manuel, Perdón, había ahí. Perdón. Que sí, había necesario. Ahora después, si no le importa. Yo quería plantear quizás la dicotomía hablando de pacifismo, entre el concepto de pacifismo y pacífico. Porque creo que, a mi corto entender, creo que no son equiparables. Porque si hablamos de pacifismo, entiendo una persona se autopercibe como pacifista en el sentido de que se opone a todo tipo de guerra, incluso la que viene hacia él. ¿No? Entiendo yo que... Claro, que pone la otra mejilla, que también es un mensaje evangélico. Exacto, es que me va a mandar Que ese es el problema. Entonces, una persona que apoya el pacifismo implica que otra potencia o que otro enemigo superior a él puede venir a atacarlo y caer por Carlos, como dice, tiene que poner la otra mejilla. No sé hasta qué punto eso es racional. Hay una persona que se autopercibe como pacífica, sí puede decir, vale, yo no tengo intención de atacar a otra persona, a mi prójimo, por el hecho de que simplemente me dé la gana. Yo lo respeto y respeto su modo de vida, hasta el punto de que él ataque mis valores y mi modo de entender también pues, mi cultura y todo lo que me rodea a mí. Y recuerdo, hablando del Evangelio de San Mateo, recuerdo que en uno de los textos, no recuerdo bien cómo era, pero creo que a Jesús, hablando con los fariseos, le pregunta a uno, maestro, dinos dos mandamientos esenciales. Y dice Jesús, amará a Dios sobre todas las cosas y amará a tu prójimo como a ti mismo, que son los dos principales. Si tú atacas ese mandamiento esencial, el hecho de amar a Dios sobre todas las cosas, estás atacando el propio cristianismo, la propia base del cristianismo, el elemento principal, el mandamiento primero del cristianismo. El cristianismo en ese punto debe de autopercibirse como pacifista, es decir, que ataque su propia esencia, que ataque su manera de entender el mundo y que ataque ese elemento que ha hecho que se construya. ¿Debe de autopercibirse en ese momento como pacifista o debe de entrar en la guerra, no en la guerra en fuerza, en la guerra dialéctica también?
A ver, yo tengo una postura clara. Yo creo, yo no soy experto, pero a mí sí que me da la impresión de que el mensaje cristiano inicial es un mensaje absolutamente pacifista. ¿Cómo si lo interpretamos? Todas las intervenciones que hace Jesús en los evangelios, que abogan por la otra mejilla, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿cómo lo interpretamos? Metafóricamente, yo no tengo la habilidad ni la capacidad de hacerlo, pero ahí están esos testimonios. El problema del pacifismo es que es muy complejo también de entender. Yo tengo ahora un colaborador que ha estudiado Relaciones Internacionales en la Loyola, se llama Damián, un tipo brillante e inteligentísimo, pero tremendo. Vosotros lo visteis porque vino nos dio una conferencia tremenda en clase y él me diría ingenuo o idiota. El idiota siempre es un menos. Porque desde su punto de vista hay que ser pragmático y uno no puede correr el riesgo de que una potencia extranjera se arme hasta los dientes y acabe con cualquier discurso invadiendo. Claro, eso parte de ese postulado de cierto pesimismo antropológico que habría que discutir. Pero sí que quiero poner sobre la mesa, la que lo sacas, una formidable discusión que hay sobre el pacifismo entre el año 24 y el año 31 en Alemania. Y mire, hay un pacifista radical alemán que se llamaba Ernst Friedrich, que nació en una familia muy humilde y que se negó a ir a la Primera Guerra Mundial. Se negó. Era como, os acordáis cuando había que ser la mili y había objetores y los otros, eran los insumisos. Los insumisos. Bueno, pues él fue un insumiso en un periodo de guerra, que eso era un pecado, era un delito tremendo, pagó con años de cárcel. Total, en 1924 publica un fotolibro. Un fotolibro, hasta donde yo sé, es un libro donde el guión principal no son palabras, sino son fotos. El libro es durísimo, se llama Guerra a la Guerra. Guerra a la Guerra. Os invito a que lo consultéis. Está casi entero en internet. El libro lo que pasa es que es demoledor, porque en una página, en la parte derecha, creo recordar, te pone a un tipo que está jugando al tenis en 1921, resulta que ha sido un aristócrata alemán, que ha ido al frente pero como un oficial, que nunca ha estado más de 5 kilómetros de la primera línea, y dice, entonces el subtítulo de la foto pues, es insultante, diciendo con unas merecidas vacaciones después del esfuerzo de la guerra con un montón de medallas. Y luego pasa la página y ¿qué te encuentras? Te encuentras un obrero que le falta la mano y media cara, que está trabajando como puede, con banco que está. Y veis el contraste. El libro es tremendo. La última frase del libro es una exhortación directa a las madres. A las madres. Como discurso pacifista yo no he visto nada más agresivo en mi vida. Y ahora, frente a Friedrich está Ernest Junger. Este hombre no lo conocí yo me aproximé a la obra de este hombre con una novela que compré hace 15 años que se llamaba Tempestades de acero, que es una novela bélica. Las mejores novelas bélicas que yo he leído son todas de la Primera Guerra Mundial. Empecé leyendo Un asno sul altipiano de Emilio Lusu, que es un escritor sardo de Cerdeña, que narra sus propias peripecias como oficial en italiano. Y entonces es duro, pero y luego, por ejemplo, Sin novedad en el frente es una formidable obra también antibelicista. En el caso de Junger es muy curioso porque Junger es un nacionalista alemán muy conservador. El nazismo siempre coqueteó con él y este hombre es uno de los principales defensores del concepto de la guerra. A pesar de que estuvo en la guerra, es herido, a su pelotón lo exterminan a todos menos a sus ayudantes, no le quedan compañeros vivos, se los mataron a todos. Junger escribe 3 fotolibros, uno en 1927, otro en 1929 y otro en 1931, que hace 20 años lo sacó la Universidad de Valencia. Yo lo vi una vez en mi vida. No compré el libro, no lo tengo en la mano. Fue a un congreso en el año 2002 o 2003, vi el libro y tonto de mí no lo compré. Iba a decir una cosa, pero no lo digo. Total, que no lo tengo el libro. Pero sería oportuno tenerlo porque en el libro hay lo que se percata uno de que Junger está haciendo una exaltación de los valores patrióticos vinculados a la guerra, a la fuerza, al enfrentamiento. Entonces era un choque constante con la propuesta de Friedrich. O sea, Junger había leído el fotolibro de Friedrich, que era el pacifista. Y Junger le discrepa. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Junger se transforma y empieza a abrazar cierto pacifismo más suave. Junger se muere con 102 años, un hombre muy joven, murió en 1990 y pico.
nacido en 1890 y no sé cuánto, un hombre muy mayor y muy longevo. Y ahí en esa discusión yo les invito a que le echen un vistazo. Son fotolibros, se leen rápidos y ahí ve uno el sufrimiento que provoca la guerra. Nosotros a día de hoy es que lo podemos contemplar en telediario. Solo tenemos que poner la imagen de lo que está aconteciendo en Gaza o el bombardeo reciente este del autobús que bombardearon en Ucrania, donde un dron ha matado allí a 8 personas. Claro, y entonces voy todo esto. Porque yo llevo unos cuantos años particularmente susceptible con la cuestión de la guerra. Pues por ese mismo niño que tengo de 4 años. Si ahora nosotros cambiamos de modelo, reintegramos el servicio militar, esa es una de las posturas que te dice Friedrich. Miren, dice, cuando un padre regala una pistolita de plástico al niño, cuando una madre le canta a un himno militar, cuando en la escuela te enseñan las cuestiones marciales, ya estás abonando el terreno para la guerra. Pero yo tengo un niño que si tiene 4 años ahora, dentro de 14 tendrá 18. Y la mera idea de que nosotros estemos alimentando un conflicto donde pueda ocurrir cualquier cosa a esos millones de niños, que serán hombres, a mí ya me parece inmoral. Ahora me podrían replicar cualquiera de los aquí presentes, ¿qué alternativa propone? Bueno, yo qué sé. Yo no tengo alternativa, no la puedo plantear, esa es la dignidad del análisis que planteo, pero me gustaría que lo discutiéramos. Nadie de los aquí presentes querría que su hijo fuera a la guerra. ¿A que no? Pues entonces, ¿a quién mandamos? Bueno, vamos a ir terminando. Hay una palabra pedida, vamos a y terminamos ahí con palabra de Carmina, porque llevamos ya más de hora y media y bueno, tampoco es cuestión de... Pero es de día. Aunque sea de día. Bueno, yo también quería comentar, pero vamos, eso es que los cordobeses tenemos también el centro logístico del ejército en Córdoba, en marcha, que tenemos en Rabanales, tenemos ya en Rabanales 21, tenemos ya una empresa que está fabricando armamento. Indra va a comprar esa empresa. En fin, quiero decir que nosotros vamos a estar involucrados también, y que cuando una región, una ciudad tiene centro logístico, de defensa y demás, está situada en el mapa para el contrario. Simplemente digo eso, nada más. Así que cuando quieran. Yo solo me estoy acordando ahora del conflicto en Gaza, la imagen, no sé si viste los ultraortodoxos intentando parar los camiones de ayuda humanitaria. Lo impactante que es eso, ¿no? Claro. Pero claro, te choca, ¿no? Ese extremismo tanto por una parte como por otra, ¿no? Pero yo te preguntaba a ti, ¿tú qué le dirías a un tipo que justifique el ataque del ejército israelí culpándolo por la masacre de octubre, donde masacraron a 2.000 chicos y chicas? ¿Tú qué le dirías? Porque hay mucha gente que está defendiendo eso. Yo no creo que se pueda justificar los atentados terroristas de Hamas. No creo. No, es que se justifica ahora la reacción del ejército del loco este del primer ministro judío, que ese sí que es un criminal de guerra, y ahí no hay ni entidades multinacionales ni nada que lo puedan ni juzgar, porque parece que tiene plata blanca. En mi respuesta me va a tachar de ingenuo, pero yo lo primero que diría sería que a esos ultraortodoxos que se oponen a que lleguen los camiones con ayuda humanitaria para que no mueran de inanición decenas de miles de personas, entre ellos niños, le diría que tienen que trabajar la compasión, que es un tema que uno de los momentos vitales que yo tengo ahora aquí en mi psique fue cuando nos reunimos aquí hace 4 meses hablando de la compasión. Nosotros vivimos en un modelo en el que se han eliminado una serie de conceptos que eran muy importantes para el sostenimiento de una sociedad, y uno de ellos era la compasión. Y lo hemos sustituido por cuestiones, digamos, descafeinadas, aunque también puedan ser positivas. Lo digo porque nosotros a día de hoy en esta sociedad nuestra se habla mucho de la empatía, la capacidad de identificarse con los sentimientos y emociones de otra persona. ¿De acuerdo? Pero lo que interviene de verdad es la compasión. Porque la compasión, tú, cuando ves que alguien sufre, intenta aliviarle el sufrimiento. Y yo quiero creer que eso es una característica humana. Quiero creerlo, tengo que creerlo. Incluso Junger, el tipo este que hablaba de la guerra, el que hablaba antes, de tempestades de acero, él narra de que en los momentos, claro, que en el conflicto
conflicto bélico, la matanza que se genera, luego también aparece pues, un oficial que le da agua a un enemigo que está moribundo para que beba, un camillero que ayuda a rezar a otro, uno que le da un vendaje para que no se muera. Esa es la parte humana, y eso solo se consigue por el contacto humano. Nosotros lo que hemos visto es que la percepción del conflicto en Oriente Medio tiene que ser de tal calibre en Israel y en Palestina que a día de hoy no se pueden mirar sin odiarse. Yo creo que muchos israelíes, además el apoyo electoral de Netanyahu está ahí, ven a un palestino y no ven una persona. Ven un enemigo, un rival, un obstáculo, un insecto o algo a matar. Y eso ahí habría que trabajar. En la necesaria recuperación de la compasión como una virtud cristiana del máximo nivel y que nosotros hemos olvidado. E insisto, el panorama que se plantea en el siglo XXI es un panorama complejo, que está plagado, por usar palabras flojitas, de retos. Pero a mí se me ocurren a día de hoy. No solo, por ejemplo, amenazas de corte en el discurso político, pero amenazas concretas que estén vinculadas a cómo va a alterar el cambio climático la propia convivencia entre los países. Si se producen las predicciones que muchos de los científicos que trabajan para la ONU, si se producen ese tipo de predicciones, va a ser una hecatombe antes del año 2100. Les voy a dar un dato. Hay un documento del año 2018 que ha sido renovado en 2020 y que ha sido renovado en 2023, que es demoledor, un documento de trabajo muy preocupante, que decía que de no cambiar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero antes del año 2030, quedan 5 años. O sea, de no reducirse drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, determinados movimientos climáticos van a ser inexorables. De modo que para el año 2050, que quedan 25 años, para el año 2050, el 55% de la población mundial va a padecer 20 días al año de calor letal. Cuando yo leí un documento por primera vez no lo entendí, porque calor letal, ¿qué significa? Pues calor que te muere. A partir de 45-47 grados, por encima del 90-95% de humedad, resulta que muchas personas, si pasan una hora a la intemperie, se mueren. Entonces, fíjense, la recomendación de la ONU, ¿cuál sería? Pues un apoyo entre los países del mundo para tratar de reducir los gases de efecto invernadero. Ahora, ese documento se lo llevan al foro de Davos, y en 2018 el informe, el foro de Davos se reúne en enero, todos los meses de enero, donde los principales hombres más poderosos del mundo, y digo hombres porque son casi todos hombres, los más ricos, los más poderosos, junto con los políticos de la primera potencia, se reúnen para decidir cuáles van a ser los caminos que el mundo va a transitar. Bueno, pues en enero de 2018 el foro de Davos emite un informe diciendo que, habida cuenta de la presentación del nuevo documento de la ONU, conviene que los países miembros de este foro inviertan en los ministerios de Interior y de Defensa. No vamos a gastar, vamos a reducir el gasto de efecto invernadero, buscar energías alternativas, no, sino soldados y policías. ¿Por qué? Porque se calcula que, si se cumplen esos vaticinios, vamos a asistir al éxodo más grande jamás acontecido en la historia de la humanidad a partir de dentro de 20 años. Este año 2024 ha habido temperaturas de 60 grados centígrados en la cuenca del Indo y en la zona del Ganges. 45 grados hubo en el interior en Canadá. Háganse ustedes cámara. Ahora, entonces, ¿qué mundo le dejamos a mi hijo de 4 años, que tendrá 29 en 2050? Sí, de verdad. Pero algo podremos hacer, ¿no? Aunque sea, como decía Freud, que la toma de conciencia de un problema esté encima del mismo. Cuando tú hablabas, Manuel, de las palabras que le dices a tu hijo, y cuando al principio hablabas de una cultura de la paz, a mí esto me ha evocado el Papa León XIV. Creo que fue en una reunión con los representantes de medios de comunicación, que él les hace una llamada a desarmar las palabras. Las palabras nos configuran mentalmente, no es al revés. Ojalá yo viviera como digo, no como pienso, porque la palabra configura mi mente. Bueno, para mí esas palabras del Papa
me han hecho reflexionar mucho, desarmar las palabras, porque eso acabará configurando. Si eso realmente lo convertimos en la cultura que tú decías al principio, bueno, pues es una gota en el océano, pero el océano está hecho de gotas. Sí, además, por ahí van los tiros. Yo creo que la propuesta del Papa es atinada y oportuna. Fíjense, yo tengo un amigo que se llama Manuel Moyano, profesor titular de Psicología de la Universidad de Córdoba, un hombre brillante. De hecho es uno de los asesores del gobierno. No sé si recuerdan que hace medio año se nombraron a 30 grandes asesores de las principales universidades españolas de distintas disciplinas. Pues tenemos la suerte que uno de ellos de Córdoba. Su padre fue mi mejor maestro en la EGB, Antonio Moyano. Tiene un trabajo, él se ha dedicado siempre a, él es experto en los riesgos de radicalización islamista, porque resulta que España tiene una serie de focos muy preocupantes que ha sabido, a pesar de los atentados del año 2004, que todos recordamos, ha sabido ir tratando de resolver. Y en el libro, una de sus publicaciones, elabora un elenco de características que son susceptibles de generar un conflicto, de ser la chispa que provoque la aparición de un conflicto. Y la primera de ellas, no se la van a ustedes a creer, es el aumento de la percepción del conflicto. Si uno con las palabras, con un discurso cada vez más polarizador y agresivo, hace que el interlocutor considere que el conflicto es irresistible, pues entonces está convencido de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Le voy a poner un ejemplo que tal vez esté equivocado. Anoche un norteamericano mató a tiro a 2 miembros de la embajada israelí en un atentado patético. No creo que se gane nada para la causa palestina, ni para la vida de la gente de Gaza con esa muerte, con casi ninguna muerte se gana nada. Pero tal vez resulte que la percepción del conflicto del tipo que ha matado a esas 2 personas haya sido de tal calibre que no le ha quedado más remedio decir yo algo tengo que hacer. ¿Y qué voy a hacer? Pues matar a los inocentes. ¿Me he explicado? Pues, tal vez nosotros tenemos que aprender de las políticas atinadas que España como país, con 2 gobiernos de distintos colores en los últimos 20 años ha llevado, que han evitado grandes efervescencias en el seno de nuestro país, como en otros países tan peor. Miren Francia, miren Bélgica, miren Alemania, ahí hay grandes discursos, ¿no? grandes conflictos. Bueno, pues tal vez tengamos que hacer nuestra la propuesta del Papa León XIV de desarmar las palabras, de evitar el discurso polarizador y de ir paulatinamente rebajando la inflamación de la percepción del conflicto. Tal vez por ahí tienes. Muy bien, bueno, pues llevamos casi 2 horas yo creo que un debate muy fructífero. Te damos muchísimas gracias. Es la tercera vez que vienes y encantado de que sigas viniendo y nos sigas ilustrando y iluminando sobre este tipo de temas que es conflictivo y que tiene muchísimas caras. Es la tercera vez que viene, pero lo voy a decir, Manuel. Sí. Al año que viene, estas tertulias, durante el año entero, las va a programar Manuel. Muchas gracias.